creo que me estáis oyendo. A ver si tenéis algún problema de sonido o tengo que hablar de más alto. Buenos días equipo, ¿cómo estamos por acá? Espero se encuentren bien. Vamos a ver, los demás se están integrando por acá. Perfecto. Bien, señores, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada. Dudas, aclaraciones. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Miren, el día de ayer nosotros activamos la unidad, creo que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo bien. Activamos las siguientes dos unidades, que son las que vamos a ver esta semana. Ya a partir de esta semana empezamos a ver un contenido un poquito eh, más complejo, bien, más de intermedio y un poco más de carga en cuanto a las actividades a realizar. Entonces, les recomiendo no dejar la realización de las actividades para última hora, cuestión de que les dé tiempo a entregarlas a tiempo. Bien. En la unidad 2 vamos a trabajar algunos puntos como son las funciones, herramienta subtotal y las fórmulas relativas, fórmulas de referencia relativas, absolutas y mixtas. Es parte de lo que vamos a estar trabajando en la unidad 2. Tanto en la instrucción como en el objetivo del contenido de la unidad, vamos a ver un poquito más en detalle estos puntos que vamos a desarrollar en cuanto a lo que es la definición de estos puntos que vamos a desarrollar. Recordarles que en cuanto a la parte didáctica, cuando la parte teórica, el material, vamos a seguir trabajando en esta segunda semana con el material suministrado en la primera unidad, precisamente con este que tenemos acá, que es el manual de Excel intermedio, con el cual vamos a estar trabajando hasta la unidad 4. Entonces, en este sentido, vamos a estar trabajando, vamos a mostrarle por acá. El día de hoy empezamos a trabajar con el manejo de fórmulas, lo que es la sintaxis, los operadores aritméticos y lógicos. Vamos a ver parte de esto. Vamos a estar viendo también las referencias relativas, la referencia absoluta, referencias mixtas y las funciones lógicas. Está trabajando todo esto, función sí, en la prueba lógica, los diferentes argumentos que conllevan la función sí, que son tres en este caso, la prueba lógica, el valor que va a mostrar si es verdadero y el valor que va a mostrar si es falso. Ya luego de esto vamos a estar viendo las funciones anidadas, que en este caso las funciones anidadas las utilizamos, por ejemplo, en ocasiones en las que necesitamos tener varias pruebas lógicas dentro de una misma función. Este tipo de funciones anidadas nos permiten invocar, por ejemplo, en este caso nos dice que tenemos una condición, que es esta. En caso de que se cumpla esa condición, se va a mostrar aprobado. Y de lo contrario, entonces se vuelve a invocar otra función sí dentro de la que ya invocamos inicialmente en la parte
en el argumento de si no se cumple. Aquí es donde se invoca. Siempre si se cumple se muestra y si no se cumple, entonces se invoca nuevamente esa función. Pero lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante para así no ofuscarnos con este punto de entrada. Pero la idea acá es nosotros poder tener diferentes niveles de profundidad en cuanto a las pruebas lógicas. Podemos tener entre 7 u 8 niveles de profundidad. Cuestión de que si tenemos que analizar, por ejemplo, si el valor es mayor o igual a 90, y luego si es mayor o igual a 80, o si es mayor o igual a 70, hacer todo eso en una única función. Bien, esa es la idea en este caso. Función I, función O, también la vamos a estar viendo. Y ya luego por acá la función sumar sí. Creo que también tenemos por acá contar sí y promedio sí. Bien, estas son las funciones que vamos a estar trabajando en esta unidad y la herramienta subtotal, que es parte también de lo que vamos a estar viendo, para esos casos en los que tenemos que subtotalizar eh, datos dentro de una tabla sin la necesidad de nosotros hacerlo manualmente, sino que tomamos un patrón y cuando ese patrón tiene un cambio, entonces él me agrega, por ejemplo, como en este caso, es ADN, ADN, hay un cambio de ADN a conserjería, entonces ya él agrega una línea o una fila con ese subtotal y sumaría los valores de las columnas que yo especifique acá. Bien, esto también lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, ya en cuanto a lo que es el foro de la unidad, vamos a ver, en este caso estamos en la 2. En este caso, perdón, tenemos aquí el material audiovisual pregrabado, que les va a ser de mucha ayuda para realizar las actividades, que son estos dos audiovisuales que tenemos por acá. Cada uno haciendo referencia a cada una de las asignaciones que tenemos anotadas para el día de hoy en la unidad 2. Son dos asignaciones prácticas, las cuales vamos a estar viendo. Dependiendo cómo avancemos con el tiempo, vemos si la podemos ver todas. Bien. Y en cuanto al foro de la unidad 2, aquí se abre un foro de debate. Ya veo que hay varias personas que han hecho su participación. Itamar, Karina, muchas gracias por su participación, tiempo por acá. Básicamente vamos a trabajar sobre estos tópicos y tiene un valor de 10 puntos. O sea que les motivo a que vayan haciendo sus apuntes acá para precisamente obtener esos puntos. Entonces, si iniciamos con la práctica de los subtotales, que es la asignación, vamos a ir viendo cómo funciona esto. Bien, tenemos acá las diferentes actividades que vamos, perdón, las informaciones que nosotros vamos a utilizar para realizar la actividad. Y acá tenemos las instrucciones. Básicamente se nos pide calcular el total de ventas y el total de comisión, considerando la celda de comisión fijada. Nos dice por acá que recuerde que en la práctica tienen los cuadros para los subtotales, tanto de cantidad como de comisión. A estos cuadros que hace referencia acá son estos cuadros que se ven aquí arriba. Bien, los cuales vamos a ir utilizando en el transcurso de la actividad práctica precisamente para ver diferencias que se nos pueden presentar cuando utilizamos combinaciones de funciones en una hoja de cálculo. Cuando utilizamos esas combinaciones de funciones o en este caso herramientas, puede darnos el caso de que el resultado no sea tal cual como lo teníamos previsto. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta parte de la práctica. Cuando nos habla, por ejemplo, del cálculo del total y de comisión, nos hace referencia, a ver si aquí, nos hace referencia acá al cálculo del total. Este cálculo de total, ¿cómo yo lo haría? ¿Quién me podría ayudar acá? ¿Quién se motiva? Vamos a ver. El cálculo del total acá. ¿Qué fórmula o función yo utilizaría?
¿Me escuchan? Hola, hola. Me dejan saber si si me escuchan correctamente, porque estoy aquí y no sé si, bueno, veo a Ángela, pero no sé si, Le escuchamos. ok, muchas gracias, Roberto. Perfecto, bueno, pues entonces, básicamente, acá lo que debemos hacer es una multiplicación de estos valores. ¿Cómo lo hacemos? Bien sencillo, con una fórmula bien básica. Multiplicar este valor, ¿verdad? Asterisco, este valor. Nada complejo, algo bien sencillo que es incluso hasta del básico. Bien, pero ¿qué Bueno, pasa? profe, yo pensé que era una función diferente porque eso es muy básico. Exacto. Cuando usted me dijo cuál función es que se va a utilizar, por eso quizás nadie respondió, porque pensaba tal vez que era alguna función diferente a esa. No hay problema, no hay problema. Pero sí, podría ser inclusive hasta producto, que ya es una función como tal. En este caso utilizamos una fórmula simple, pero producto también nos hubiese trabajado acá. Pero básicamente aquí quizás esto como para ir rompiendo el hielo, ¿ok? Para ir como que ustedes vayan entrando en confianza. Pero puntos importantes aquí, por ejemplo, que podemos hacer. En este caso no tenemos muchos ítems hacia abajo, o sea, prácticamente solamente 47 líneas. Pero si tuviésemos acá cientos de filas, miles de filas, yo quizás hacer esta operación una por una sería algo un poquito complejo. ¿Bien? Entonces tenemos herramientas, por ejemplo, acá, una vez ya yo realizo esta fórmula o función, si me ubico acá en la parte inferior derecha de la selección de la celda, yo puedo arrastrar y puedo lograr que ella vaya haciendo el cálculo en base a las diferentes celdas de manera automática. Bien. A este concepto se le llama referencia relativa, el cual lo que va haciendo es que según yo voy arrastrando los valores, él va relacionando, haciendo una relación entre las siguientes filas y aplique ese cálculo en base al contenido de las siguientes filas. Bien, pero aún así, yo hacer eso de manera manual hasta abajo, en este caso sería fácil porque tenemos poco, vuelvo y repito, pero si tuviéramos mucho, quizás hacer eso y arrastrar sería un poquito complejo porque tendremos que esperar hasta que llegue al final de la tabla. Bien, entonces en este escenario utilizamos el doble clic justo acá en la cruz negra, en la parte inferior derecha de la selección de la celda, y ya ella automáticamente va a aplicar esa función relativa a cada una de las filas en esa celda, haciendo el cálculo correspondiente a cada una de las filas. Bien, entonces quizás esto aquí ya sería algo nuevo que le pueden sacar beneficio. Si tratamos de hacer el cálculo de la comisión en este escenario, donde tenemos que multiplicar el total y esta comisión que tenemos acá fijada, este es el escenario correcto. ¿Por qué? Porque aquí tengo una celda de control que es en la cual yo controlo si es el 3% o el 4%, si ese valor aumenta o disminuye mañana. Bien, entonces aquí yo podría decir básicamente que va a ser igual a este valor, asterisco, y este 3% que tengo acá. Bien, si presiono Enter me voy a dar cuenta que el resultado va a estar correcto. Ahora, ¿dónde tenemos el imprevisto? Cuando yo hago el arrastre, el concepto de referencia relativa que viene por defecto activado en Excel, cuando yo le doy doble clic acá, veo que esta fila se rodó una posición y esta fila se rodó una posición. Cuando multiplico este valor por una celda en blanco, él me dice un valor en blanco, pero cuando multiplico este valor, que es el siguiente, por una celda con un valor en texto, entonces él me va a dar un error. Bien, entonces, este concepto en este sentido no nos ayuda, pues el término de referencia relativa acá no nos aplica. Entonces, es ahí donde entra en juego lo que es la referencia absoluta
la cual se llama referencia absoluta cuando se utilizan, cuando todos los elementos o toda la celda dentro de un cálculo son absolutos. En este caso sería una referencia mixta. ¿Por qué? Porque de un lado vamos a tener una referencia que va a ir cambiando según yo vaya arrastrando, y esa es una referencia relativa. Y de este lado voy a tener una referencia absoluta que se va a mantener mirando específicamente esta celda sin importar el valor que yo esté calculando de este lado. Entonces, por eso, al tener referencia relativa y absoluta, se le llama mixta. Ahora, ¿cómo la hago absoluta de este lado? Para yo fijar el valor de esa celda y que no cambie según yo vaya haciendo el arrastre, tengo varias formas de hacer. Si está frente a un computador, selecciona acá la celda, el H2 en este caso, y presiona en la parte superior donde están las teclas de las funciones, F1, F2, hasta F12, van a presionar F4. Cuando presionen F4, él les va a agregar estos símbolos de peso, tanto delante de la H como delante del 2. No siempre va a ser necesario agregarlo en ambos valores, el símbolo de peso. A veces las personas, cuando no tienen mucho conocimiento del por qué, puede darse el caso de que lo apliquen para asegurarse, bien, para asegurarse, pero no siempre es obligatorio que se ingrese el símbolo delante de los dos valores. En este caso, cuando lo hacemos diferente con F4, él lo va a agregar los dos valores, va a depender también de lo que tengamos seleccionado. Y también se pueden insertar de manera manual. Si usted quiere insertarlo el shift con el que se muestre el símbolo de peso, también lo puede hacer de esa forma. Ya teniendo esto como resultado, entonces, cuando arrastramos, nos vamos a dar cuenta, o hacemos doble clic, nos damos cuenta que si hago doble clic acá, él va a seguir visualizando aquí el valor correspondiente, mientras que acá se queda fijado en el valor porcentual que nosotros habíamos indicado previamente. Bien. ¿En qué nos ayuda esto? Que ya mañana, si yo tengo la necesidad de cambiar ese valor porcentual a un 4, cuando simplemente presionar Enter, ya todos esos valores se actualizan. Esto nos ayuda mucho a reducir significativamente el retrabajo. Bien, para trabajar nuevamente, porque yo configuré esta fórmula para que me calcule ese 3% en cada una de las fórmulas. Entonces tengo que ir haciendo el cálculo celda por celda, o el cambio celda por celda, no es el objetivo. Si surge alguna duda en el proceso, por favor, me intervienen y gusto les aclaro. Voy a continuar avanzando por cuestiones de tiempo, ir aprovechando. Bien. Entonces, acá en el subtotal 1 nos habla sobre realizar el subtotal de cantidad y el subtotal de comisión. Bien, el subtotal de cantidad y el subtotal de comisión. Acá lo vamos a utilizar con una función sencilla, la función suma, que es esta que tenemos acá. Le digo acá, me va a pedir el rango de celda, como es de cantidad, me coloco acá y con control, shift y flecha hacia abajo, hago la selección completa de esa fila. Bien. Presiono Enter y aquí tengo el resultado. Luego me pide aquí el subtotal de comisión, el cual voy a hacer nuevamente con la función suma. Me posiciono acá, control shift, flecha hacia abajo, e igual tengo acá el rango de celda. Cuando presiono Enter, tengo también este valor. ¿Dónde podemos encontrar nosotros una diferencia? Por ejemplo, si acá yo agrego un filtrado de datos, yo le digo acá, mira, vamos a agregar un filtrado de datos. Y aquí yo quiero que tú me muestres, por ejemplo, en este filtrado, las ventas solamente de Andrés. Muéstrame solamente las ventas de Andrés. Miren que aunque aquí se está mostrando Andrés, deme un segundito.
disculpas. Entonces les decía, pueden aquí visualizar que aunque solamente se está mostrando Andrés, la sumatoria de los valores que está mostrando acá la función suma es básicamente el mismo valor que se muestra cuando tengo todos los vendedores seleccionados. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que esta función suma, cuando yo aplico la función de filtrado de datos, en conjunto con esta, no hace ningún cambio cuando el valor que se está mostrando no es el total de los valores, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero vamos a utilizar una subfunción diferente. Pues hay funciones que nos pueden dar el mismo resultado, pero ante situaciones como estas pueden ser más dinámicas. Por ejemplo, tenemos una función que se llama subtotales. Esta función es muy dinámica, es muy versátil, pues yo puedo invocar diferentes subfunciones. Todas estas que están acá son subfunciones que yo puedo invocar dentro de la función subtotales. Bien. Por ejemplo, en este caso, para la función de suma, vamos a utilizar dos. La función 9 y la función 109. Para que ustedes vean la diferencia en la ejecución y el resultado, cómo puede cambiar el resultado entre uno y otro. Por ejemplo, si acá yo le digo, en función 9, ella me va a ir indicando aquí los argumentos. Esto que está aquí esta es la sintaxis. La sintaxis es cómo está estructurada la función y cuáles son los valores que deben ser insertados. Incluso acá, no sé si pueden visualizar, me muestra el separador que debo utilizar entre un argumento y otro, que es la coma. Por ejemplo, cuando aquí yo presione la coma, si se fijan, este argumento está en negrita. Cuando yo presione la coma, él va a pasar automáticamente a este, que es el que va a colocar en negrita, indicándome que en ese argumento es que estamos trabajando en este momento. Bien. Entonces, la referencia acá viene siendo el rango de datos que yo quiero que se calcule. Como en este caso nos está pidiendo el subtotal de cantidad, yo debo indicar aquí ese rango de datos, control shift, flecha hacia abajo, de la cantidad. Mírenlo acá. Voy a cerrar mi paréntesis y presiono Enter y voy a tener el mismo resultado. Bien, voy a tener el mismo resultado, pues no he hecho ningunos cambios acá todavía en la plantilla. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso con el total de comisión. Subtotales, doble clic, vamos a utilizar nuevamente la función 9. Vamos a la referencia y aquí vamos a decirle que el rango de datos de comisión es este. Control Shift, flecha hacia abajo. Aquí lo tengo, cierro el paréntesis y presiono. Tengo el mismo resultado en ambos subtotales utilizando funciones diferentes. Mira, aquí estoy utilizando subtotales y acá estoy utilizando suma. La diferencia viene acá. Cuando yo nuevamente aplico mi filtrado de datos, en el caso de Andrés, aplico y miren cómo acá me cambia el valor, se vuelve dinámico, orientado a la sumatoria de los valores que están siendo mostrados en ese momento en las diferentes columnas que hemos establecido previamente. Bien, si yo mañana le digo acá que quiero también agregar a Gustavo, entonces él acá me sigue sumando esos valores hasta yo tener la totalidad de los vendedores visibles en la tabla. Bien, entonces, eso es lo que se quiere que ustedes puedan identificar diferencias entre un valor u otro, una función u otra. Entonces, ya por esta parte terminamos acá con el filtrado. Vamos a desactivarlo. Y vamos ahora a agregar aquí la subfunción 109. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Subtotales. Doble clic. La subfunción 109. Coma. Y el rango aquí de cantidad, pues cantidad es lo que estamos, en la columna que estamos trabajando. Cerramos el paréntesis. Tengo nuevamente el mismo resultado. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con
comisión. Y tengo el mismo resultado nuevo. ¿Dónde vamos a notar la diferencia? Acá, en lo siguiente. Si se fijan en las instrucciones, acá nos dicen en el punto 5 que debemos de subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. En este caso es bien simple, pues tenemos aquí una lista de vendedores los cuales están ordenados y es de suma importancia que estén en el orden correcto, pues se supone que, como nos dice la instrucción acá, para cada cambio en el campo vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que si Andrés no está ordenado, que se vean todos los Andrés inicialmente, luego los cambios Gustavo, luego los cambios Humberto y demás. Si hay un cambio entre, por ejemplo, no lo tengo ordenado y tengo Gustavo, Andrés, Gustavo, Andrés. Entonces, para cada uno de esos cambios, él me va a agregar una fila subtotal y no es lo que queremos. Por eso previamente, e incluso acá se los suministro de manera ordenada, en el orden correcto, para que se tengan que despreocupar un poquito menos, pero se los digo en el encuentro, pues puede que en el ambiente real, cuando les toque ejecutarlo, no esté en un orden correcto. Entonces, deben hacer el ordenado de manera ascendente, como lo vimos en el básico, para precisamente lograr esto. ¿Cuál es el objetivo final? Cuando utilicemos esta herramienta de subtotal, el objetivo es poder agregar aquí un subtotal para cada grupo de vendedores en base a las columnas que ya estamos trabajando y no hacerlo de manera manual, porque yo podría aquí hacer lo siguiente, insertar una fila y hacer ese proceso, pero es muy manual. Entonces, la idea acá precisamente es, nos posicionamos en una de las celdas acá, dentro de la tabla. Vamos a ir al menú datos y en el menú datos, aquí tienen la sección de esquema. En esquema van a encontrar la herramienta subtotal. Esta herramienta subtotal les permite usted indicar para cada cambio en qué celda, en cuáles de las columnas, perdón, usted quiere que yo visualice el cambio. Para cada cambio, por ejemplo, en la columna vendedor, ¿qué función se va a ejecutar? Podemos sumar, podemos sacar el promedio, el máximo, el mínimo, hacer una multiplicación, todas esas son funciones que se pueden ejecutar. Le dejamos en suma y aquí decimos agregar subtotal. ¿A cuáles de las columnas yo quiero agregar subtotal? En este caso estamos trabajando con cantidad y comisión. Aquí ya yo tengo comisión seleccionada. Aquí voy a seleccionar cantidad. Y acá puedo indicar que si hay algún subtotal actualmente que lo reemplace, si en esta tabla hay algún subtotal que lo reemplace con este. Si quiero agregar un salto de página entre grupos, o sea que se vean como en páginas diferentes cada grupo, no es nuestro caso. Y si quiero agregar un resumen debajo de los datos, o sea, como un gran total de los datos. Bien. Cuando yo aplique aquí en aceptar, se me van a dar cuenta que debajo de cada grupo se va a agregar esa fila. Y en el lado izquierdo, acá, al número de las filas, se va a agregar como una especie de numeración con el cual yo puedo tanto mostrar toda la información o mostrar simplemente por grupos. Le digo aquí aceptar. Miren acá cómo se agregaron los subtotales. Se agregaron con las columnas, el subtotal se agregó en las columnas que yo le indiqué, que en este caso fue cantidad y comisión. Y de este lado, miren cómo aquí yo tengo esta herramienta con la cual yo puedo decir, bueno, mira, contraer estos valores no se va a mostrar nada. Y miren el comportamiento acá, miren el comportamiento de la función subtotales con la subfunción 109, que fue lo que hicimos previo a ejecutar esta función. ¿Bien? Como en este caso yo tengo todo contraído, básicamente, si lo tengo en uno aquí, también está contraído, se ve solamente el total que le indicamos que se muestre, el cual es igual a estos valores que tenemos acá. Pero si aquí yo lo tengo contraído y yo simplemente quisiera visualizar aquí a Andrés, miren el comportamiento acá, cómo se va comportando la función subtotal con la subfunción 109. Se muestra aquí el valor
o la sumatoria de los valores que se estén mostrando en ese momento. Aunque aquí yo tenga la herramienta subtotal que me va mostrando cada uno de ellos. Aquí lo puedo ver totalizado y aquí lo puedo ver por cada uno. Pero algo muy importante, si se fijan, cuando utilizamos la subfunción 9, esta no hace ningún cambio cuando estamos utilizándola en combinación con esta herramienta subtotal. O sea que son diferentes formas de cómo nosotros visualizar. Mientras que si vemos el comportamiento de la función suma tradicional, podemos observar que la función suma tradicional ha ampliado lo que es la sumatoria de los valores, incluyendo los totales que nosotros hemos agregado con la herramienta subtotal. Bien. Si se fijan acá, ella aquí prácticamente ha duplicado los valores, pues precisamente como se agregó un subtotal para cada cambio dentro de los vendedores, podemos ver aquí cómo ella duplica ese valor. O sea, el comportamiento de ella sigue siendo todavía menos fiable. Entonces, esto puede arrojarnos a nosotros un resultado que no es el correcto y por ende no vamos a tener datos reales. Entonces, la idea precisamente acá es aclarar, pues, en el uso de estas funciones, combinado con estas funciones, pueden tener ese tipo de situaciones. Bien, entonces, ya con esto, básicamente este es el resultado esperado. Según usted va ampliando acá, se va sumando acá. Este es el resultado esperado de esta actividad práctica que ustedes deben realizar. Bien, entonces, al momento de cargar su actividad, deben contemplar todos estos puntos que hemos realizado. Ya para lo que es la asignación 2, en la asignación 2 vamos a estar viendo un poquito más en detalle el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas. En este caso, se nos pide que hagamos un cálculo en base a algunas calificaciones. En este escenario, por ejemplo, tenemos un valor que es por ejemplo, una calificación en base a 100 puntos, pero que esa calificación quizás aplica solamente o solamente aporta un 30% del valor de la calificación. Viene siendo como un parcial en ese tema de la universidad y esto. La idea acá es poner en práctica ese tema de las referencias relativas absolutas y mixtas. Y como bien dijimos, es bien fácil nosotros aplicar con facilidad el tema de los dos símbolos de peso y asegurarme con eso. Pero vamos un poquito más allá. Queremos como que ustedes conozcan un poquito a profundidad la función y cuándo utilizar uno u otro. Bien. Por ejemplo, en este escenario que se nos pide realizar el cálculo del 30% de esto, simplemente yo aquí digo igual a este valor por este valor que es el valor porcentual. Pero si se fijan acá, si se fijan acá, cuando yo hago este cálculo, si arrastro, voy a tener nuevamente ese problema que tuvimos anteriormente. Muy fácil sería nosotros simplemente aplicar que a esta función fijarla con los dos valores de pesos y ya con eso resuelvo mi problema. Pero acá, por ejemplo, si se fijan, el arrastre se está haciendo de manera vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo arrastre hacia abajo, voy a seguir estando en la misma columna D. Bien. Por tal razón, no es obligatorio que yo coloque el símbolo de peso delante de la columna D, pues siempre voy a estar haciendo un arrastre, en este caso, hacia abajo. Bien. Entonces, donde sí yo debo poner más controles en el número de la fila, pues cuando yo arrastre hacia abajo, si no coloco el control en el número de la fila, él va a seguir rodando hacia acá. Entonces, por eso, con simplemente yo adicionar el símbolo de peso delante del 6, ya ahí yo estoy fijando ese valor en el número de la fila 6 y como no voy a hacer un arrastre horizontal, no voy a tener cambio de columnas nunca. Bien, entonces aquí le digo aceptar y cuando hago el doble clic, entonces ya él va a seguir visualizando ese valor del 30%. No porque yo le agregué los dos símbolos de pesos en ambas posiciones, sino porque
el arrastre que estoy haciendo es vertical, siempre va a ser en la columna D, y solamente me cuesta fijar la fila, que en este caso es el 6. Bien. Entonces, este ejercicio lo van a hacer igual para cada uno de estos valores y van a cargar esa actividad. No hay mayor complicación acá con esta actividad. ¿Alguna duda, aclaración con lo que hemos visto hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto. Entonces vamos a continuar con la actividad de la unidad 3. En la unidad 3, señores, esto se pone interesante. Pues acá ya empezamos a ver el tema de las funciones lógicas y las funciones anidadas. Aquí empezamos a ver un poco más a profundidad ese tema de las funciones. Y aquí empezamos a aplicar mucha más lógica en cuanto al contenido. Vamos a ver, aquí tenemos el material audiovisual de apoyo pregrabado, que les va a ir dando ese apoyo en la realización de las actividades. Si lo continúan paso a paso, van a realizar las actividades sin problemas. Bien, o sea que eso no hay perdedera acá. El foro de la unidad 3, que también está por acá con algunos puntos a debatir. Ya vemos que hay algunos aportes. Y en cuanto a lo que es las asignaciones, vamos a ir viendo por acá, tenemos dos asignaciones. Estas asignaciones requieren un poquito más de análisis. Recomiendo que profundicen un poquito más en este punto. Para que abran. Ok. Acá tenemos el material que van a utilizar y las instrucciones. Básicamente, estas son las instrucciones. Si en ocasiones no se les muestran completas, lo suben un poquito así, lo bajan y se les va a mostrar. Acá tenemos lo siguiente. Se nos pide en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, mostrar el mensaje que diga reprobado. Entonces yo me posiciono acá, la condición 1 me está hablando de la nota final, que es esta que está acá. Y con la función sí, la cual hemos utilizado anteriormente a través de insertar función, podemos buscar nuestra función sí, miren acá. Y cuando le decimos aceptar, podemos visualizar aquí los tres argumentos que comprenden la función sí. Bien. Son tres argumentos. El primero está compuesto por una prueba lógica, el cual aquí les decimos si la nota final de esta persona es mayor o igual que 70. Miren como aquí la prueba lógica me arroja como resultado verdadero. En este caso se va a mostrar la palabra aprobado. Y la palabra aprobado acá se debe insertar entre comillas doble, con shift 2. Cierro mi comilla doble. Miren aquí cómo me muestra. Así se va a visualizar. Y aquí me da el resultado. Pues como aquí es verdadero y yo estoy insertando aquí el valor que se va a mostrar cuando sea verdadero, y aquí en la vista previa me da el resultado. Pero vamos a insertarle cuando sea falso. Aquí está. Le digo aceptar y podemos visualizar acá que me dice aprobado. Si aquí le doy doble clic, él va a aplicar todo eso, esta función, con la referencia relativa a cada una de las celdas hasta donde se rompe la tabla. Si se fijan, aquí se está haciendo en base a este 90 y me sigue dando en este escenario aprobado. Acá me da reprobado porque el valor está por debajo de 70. Igual acá. Pero si se fijan aquí, me dice aprobado en 70. ¿Por qué? Porque acá dentro de la función que agregamos dijimos que es mayor o igual. Este igual quiere decir que cuando sea 70, también se va a mostrar como aprobado, en este caso. Nada complejo. Una función que utilizamos acá con el asistente, que es de gran ayuda. Pero si vemos, por ejemplo, en la condición 2, la condición 2 o en el estado 2 se nos pide que debemos hacer referencia, hacer una función condicional donde se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario,
que se muestre un mensaje que diga reprobado. En este escenario, nosotros debemos agregar una función que tenga una doble prueba lógica. Una prueba lógica que analice que el valor de la nota final sea mayor o igual a 70 y otra prueba lógica que sea la asistencia mayor o igual a 20. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos ya aquí que agregar la función manualmente, porque ya no solamente tenemos algo sencillo como en este escenario que utilizamos el asistente. Y ya vamos a conocer un poquito más a profundidad sobre las funciones, sobre la sintaxis, sobre los argumentos de las funciones. Por ejemplo, yo voy a invocar nuevamente la función sí, le doy doble clic y ahora la vamos a trabajar manual. ¿Sí? Y aquí le digo, bueno, mira, aquí me está pidiendo la prueba lógica y como en este caso vamos a trabajar con dos pruebas lógicas, no puedo utilizar con la prueba lógica normal. Así como en la instrucción me habló de y, yo tengo una función que se llama y que precisamente me permite validar varias pruebas lógicas. Cuando utilizo aquí la función y, ya yo estoy utilizando la función y dentro de la función sí. Es tan tal que cuando yo le dé doble clic acá, van a notar cómo estos argumentos van a cambiar y me va a estar pidiendo específicamente los argumentos de la función y. Los argumentos de la función y son valores lógicos, que son comparaciones, por ejemplo, el mayor o igual a 70, el mayor o igual a 20. Bien, que yo puedo colocarlos acá hasta 255 valores. La dificultad que tiene la función y es que para que el valor sea verdadero, todas las pruebas lógicas deben ser verdaderas. Entonces, como él me dice y la asistencia mayor o igual a 20, quiere decir que aunque un participante haya pasado de 70, si no alcanzó la asistencia necesaria, no va a poder aprobar. Y viceversa. Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo, esta nota final, mayor o igual a 70, coma, para ir al siguiente valor lógico de la función i, viene aquí como pasa negrita y se me habilita el siguiente. Bien. Entonces aquí le digo, nota final o asistencia, mayor o igual a 20. Como son solamente dos pruebas que se van a hacer, ya aquí yo voy a cerrar el paréntesis y cuando yo cierre mi paréntesis, él me va a devolver a la función sí. Miren acá, como él me devuelve la función sí, o sea que el resultado de esas dos pruebas lógicas, él lo va a pasar a el argumento de la prueba lógica de sí. Quien se encarga de hacer la segregación aquí de la función i dentro de sí y se lo pasa a su prueba lógica. Si el resultado es verdadero, coma, ¿verdad? Mira aquí cómo me pasa verdadero. Entonces aquí le digo, comillas doble con shift 2, aprobado. Cierro mi comillas doble. Con la coma paso al valor si es falso. Comillas doble, aprobado. Comillas doble cierro. Y por último, para cerrar la función sí, cierro el último paréntesis. Muy importante, cuando estén trabajando con funciones de manera manual, deben tomar en cuenta, muy en cuenta los paréntesis. Tanto paréntesis abren, tanto paréntesis deben cerrar. Si no tienen eso, entonces no vamos a tener el resultado esperado, ¿bien? Presionamos Enter, y aquí tenemos el resultado. Le damos doble clic y aquí vamos a ver cómo cambian algunas cosas. Por ejemplo, en esta fila podemos ver cómo acá estaba aprobado. ¿Por qué? Porque este valor es mayor o igual a 80, a 70, perdón. Y es lo único que se está evaluando en esta primera condición. Pero en esta condición me está dando reprobado. Pues aunque está mayor o igual a 70 acá, en la asistencia está menor de 20. Bien. Y esto no simplemente se puede orientar al tema de calificación. Bien, estos son funciones de uso general que imagino que más de uno de ustedes ya pueden estar pensando en cómo pueden aplicar esto a algún punto laboral en el cual tengan que hacer validaciones o comparaciones para validar si hay un valor correcto o incorrecto dentro del área laboral. Bien. Entonces, en este escenario me dijo reprobado, pues ambos están por debajo. Pero si te fijas acá,
este me dio reprobado. ¿Por qué? Porque aún estando la asistencia por encima de 20, acá la nota final estuvo por debajo de 70. Al final, solamente te va a mostrar aprobado en las funciones en las cuales ambas coincidan, que sean mayor o igual a 20 y mayor o igual a 70, como en estos casos. Bien. Entonces, básicamente aquí hicimos uso de la función y. Pero si nos damos cuenta, en el estado 3 nos pide lo mismo que en el estado 2, pero la diferencia es que en vez de utilizar la función y, vamos a utilizar la función o para la referencia. En este básicamente lo que voy a hacer es copiar esta función y sustituir la i por el o. ¿Qué es lo que nos dice la función o? Que puede ser tanto uno como el otro. Bien. Y le voy a decir que vamos a sustituir la i por el o. Y aquí yo le estoy diciendo que cuando tanto sea uno o el otro positivo o verdadero, si este está por encima de mayor o igual a 70, o este está por debajo y en la asistencia él cumplió con la mayoría de asistencia requerida, entonces él me va a aprobar. Y viceversa. Si obtuvo la calificación, aunque no fue la cantidad de veces, entonces también me va a decir aprobado. En el único escenario que me va a dar reprobado es cuando no cumpla con ambas. Bien, entonces, básicamente eso. Aquí podemos ver cómo va cambiando. Por ejemplo, en este caso me decía reprobado y reprobado. Acá me decía reprobado porque solamente estamos analizando este. Está por debajo de 70 y por eso me dice reprobado. Acá me dice reprobado porque ambos, en la función i, ambos deben estar por encima de los valores. Y aunque la asistencia es mayor, aquí este quedó menor. Y acá me dice aprobado porque en uno de los dos se cumplió la prueba lógica. Entonces, importante, cuándo utilizar un operador u otro, la o la i. Excelente. Entonces, vamos ahora a hacer el último paso. El último paso, señores, no es menos importante y es bien interesante, pues esto puede aplicarse para un sinnúmero de funciones en nuestro día a día. Aquí vamos a hacerlo con índices y es este punto, el punto del índice. Y lo que se busca acá es nosotros tener un análisis y diferentes respuestas dependiendo de los diferentes escenarios que se muestran. En este caso, tenemos respuestas únicas, que en este caso son dos, aprobado o reprobado, en, en los diferentes escenarios que se muestran. Y vimos que con el uso de la función i u o, es como muy tajante las opciones que tenemos. O sea, o es todo, o es nada, o es alguno, y así sucesivamente. En este caso, vamos a empezar a utilizar ya aquí lo que es las funciones anidadas. Bien. Y lo que buscamos acá es precisamente ir realizando estos puntos, por ejemplo, que se muestre la letra A, si la nota final es mayor o igual a 90, dígase de 90 a 100, porque sabemos que por encima de 100 no va a haber un valor, pero ahí está. La letra B, si la nota final es mayor o igual a 80, o sea, si ya venimos desde la letra A, que es mayor o igual a 90, ya yo sé que ese valor no es mayor o igual a 90. Entonces, que aquí yo le digo si es mayor o igual a 80. O sea, si el valor está comprendido entre 80 y 89, entonces él mostraría la letra B. Y esto es lo que vamos a plantear. Bien. Pero de entrada, yo voy a hacer una función que trabaje. Acá una función sí, que la puedo hacer incluso aquí con el asistente. Utilizo mi función sí. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, si este valor que es la nota final es mayor o igual a 90, entonces que acá me coloque la letra A y de lo contrario que me coloque la letra B. Si le digo aceptar, vamos a notar que efectivamente acá me colocó la A, pues este valor está por encima mayor o igual a 90. Si yo voy arrastrando, podemos ver que él sigue haciendo el análisis, pero aquí podemos visualizar que como son únicamente dos respuestas, posibles respuestas que tengo,
me está dando la B como resultado, tanto para el 82, como para el 53, como para el 70. Bien. Y es aquí donde nosotros tenemos que profundizar un poquito. Entonces, yo voy a borrar esto y voy a tomar como base esa primera respuesta que nosotros tuvimos del asistente, que es funcional. ¿Por qué hago esto? Porque así les garantizo que en el momento que ustedes vayan a escribir la función completa, ya ustedes tienen una base que funciona. Bien. Y saben que pueden seguir ese ejemplo. Voy a copiar esto. Lo copio y lo voy a abrir aquí en un blog de notas. Vamos a abrirlo por acá. Voy a pegar por acá. Y en base a esto es que yo voy a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Vamos a trabajar leyendo el requerimiento. Miren qué fácil. Miren qué fácil esta lógica. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, recuerden que en el material, en el manual didáctico, el material didáctico que tenemos acá, de la unidad 1, nos indica que la función anidada se invoca en el valor negativo, o en el valor que no es aprobado o falso en este caso. Miren, en el siguiente valor, recuerden que la función sí, si la buscamos acá, tiene tres argumentos. Tiene la prueba lógica, que es esta que está acá, la respuesta si es positiva, esa prueba lógica, y la respuesta si es falsa, esa prueba lógica. Bien, entonces, eso mismo es lo que tengo acá. La prueba lógica, la respuesta si es positiva siempre va adelante. Y en la respuesta que es falsa, cuando estoy anidando, vuelvo e invoco la función sí, la cual va a tener una prueba lógica diferente. Y si esa prueba lógica es verdadera, va a mostrar aquí si se cumple ese valor. Y así yo puedo tener varias pruebas lógicas, una debajo de otra. Bien. Entonces, si llevamos esto a la actividad y lo leemos, por ejemplo, y me dice, mostrar la letra A, si la nota final es mayor o igual a 90, yo hago mi prueba lógica mayor o igual a 90, muéstrame la A, como ya yo sé que eso funciona, lo voy a copiar hasta acá sin el símbolo de igual. Y le voy a decir, mira, ok, ya evaluamos esta primera posición y el valor no está ahí. El valor que tiene la tabla no está, me dio que no es falso el resultado, no es mayor o igual a 90. Entonces, aquí en el valor falso, yo puedo nuevamente pegar esa función y decirle, ok, mira, si ya no eres mayor o igual a 90, entonces vamos a ver si eres mayor o igual a 80. Bien. Eres mayor o igual a 80. Si se da ese caso, entonces vas a colocar una B acá. Bien. Y miren cómo según yo voy copiando la función sí, se van abriendo las cantidades de paréntesis y se van cerrando automáticamente. Entonces ya hicimos esta segunda parte. Y como hay varias más, entonces decimos acá, en el tercero acá, si no eres mayor o igual a 80 ni a 90, entonces vamos a ver si eres mayor o igual a 70, o sea, entre 70 y 79. Y si es el caso, que eres mayor o igual a 70, vas a colocar una letra C. Acá. O sea, a ver si eso es verdadero, vas a colocar una letra C. Y por último, vamos a pegar otra vez. Y si eres mayor o igual a 60, vas a colocar una letra D. Mayor o igual a 60. Vas a colocar una letra D. Y de lo contrario, entonces muestra F. O sea, si no es mayor o igual a 60, ni a 70, ni a 80, 90, quiere decir que es un número que está por debajo. Y automáticamente ya aquí, si todo esto es falso, entonces muéstrame acá la F, pues el valor está por debajo de 60. Si se fijan acá, abrimos 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 paréntesis. Bien, entonces si llevamos esa función que tratamos de hacer y la pegamos acá en las notas, en esta que teníamos acá,
vamos a tener el mismo resultado, pues el resultado aquí es A, miren aquí la función como se ha mostrado. Y cuando yo le doy aquí el doble clic para que utilice la referencia relativa y me arrastre y me haga el cálculo, miren aquí cómo cambian todas las funciones, dependiendo del valor que contenga la nota final. En este caso es 53, como es por debajo de 60, me muestra F. Si está entre 80 y 89, me muestra B. Si está entre 70 y 79, me muestra C. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo si está entre 60, por ejemplo, y 69, me muestra D. Y F a todos los que estén por debajo de 60. Bien. Entonces ya esto automáticamente va cambiando sin importar el valor que tenga acá. Él me va a dar un resultado diferente. Y esa es la idea acá. ¿Dudas, aclaraciones con estos puntos? ¿Dudas, aclaraciones? Excelente. Entonces, No. gracias. Si surge alguna duda, estamos por acá para apoyarles. Simplemente me dejan saber y con gusto les apoyo. En cuanto a la actividad siguiente, es una actividad bien sencilla que se la voy a dejar para que ustedes la desarrollen en base al material audiovisual que tenemos acá pregrabado. Es la segunda asignación de la unidad 3. Esta segunda asignación, la cual tiene que ver con algunas funciones como contar sí, promedio sí y sumar sí. Esas funciones ustedes las van a aplicar, que son estas que están acá, que se les están pidiendo, según las instrucciones que tenemos acá. Deben calcular en base a estos datos cuáles son la cantidad de afiliados que pertenecen a cada una de estas empresas, utilizando esta función y igual acá van a utilizar estos parámetros. Esas funciones ustedes las pueden invocar a través del asistente acá, no tienen que hacerla manualmente. Perdón, tomando en consideración que la van a invocar desde donde se espera que caiga el resultado. Por ejemplo, yo aquí quiero que el resultado caiga acá porque quiero ver la cantidad de este proveedor acá. Entonces yo puedo decirle aquí, teniendo seleccionado esto, busco la función contar sí, que es esta que está acá, y cuenta las celdas en un rango que coincida, digo aceptar, me pide un rango, que es un argumento, el rango que se desea contar, en este caso, este rango de datos. Y cuando se dé qué criterio, yo quiero que él cuente. O sea, por ejemplo, este es el criterio. Cuando él encuentre, por ejemplo, esta palabra que se llama Profuturo, dentro de ese rango de celdas, él lo va a ir sumando. Entonces, si se fijan, aquí él encontró 16 celdas que contienen esa palabra. Hay que hacer ese mismo ejercicio con las demás, precisamente para ir obteniendo el resultado esperado. Bien. Entonces, ese es el contenido, señores, que tenemos para esta semana. Tal como les dije la semana pasada, ya la segunda semana empezamos como a apretar un poquito más para así ir llevándole contenido nuevo que ustedes puedan ir encontrándole valor. Estas actividades pueden ser entregadas hasta el domingo a la medianoche, sin penalidad, y ya a partir del lunes con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Si surge alguna duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles y voy a tratar de cargar la grabación a la mayor brevedad posible. Atentos al grupo de WhatsApp. Pasen buenas. Bye bye.